Continuamos en este repaso a Burgos y tal como se anunciaba, se sienta ya conmigo Blanca Carpintero. Buenas noches. Hola, buenas noches. Concejal del Grupo Municipal Socialista, que trae bajo el brazo una propuesta para modificar o para hacer un reglamento de participación ciudadana nuevo. Sí, básicamente es una propuesta alternativa al borrador que desde la Comisión de Participación Ciudadana pues nos ha pasado el equipo de gobierno. Se está trabajando ahora, no entiendo, en la comisión, por parte de todos los grupos. ¿Se están presentando propuestas? Bueno, pues sí, nosotros entendemos que uno más que otros estamos trabajando sobre esta alternativa de reglamento de participación. De hecho, bueno, lo primero que hay que hacer es recordar que la modificación de este reglamento o el que se actualice el reglamento que tenemos ahora mismo en vigor parte desde el Grupo Municipal Socialista. Hay que ir al pleno de 2018, en febrero, cuando, bueno, a través de una proposición consideramos que había llegado el momento de proceder a una actualización del reglamento que tenemos ahora mismo, que es un reglamento del año 2000. Es un buen reglamento, se hizo cuando teníamos ese gobierno progresista encabezado por Ángel Olivares, pero bueno, han pasado 18 años y habida cuenta los avances que ha habido en participación ciudadana, los nuevos instrumentos de participación que se han creado, redes sociales, pues considerábamos que había llegado el momento de actualizar ese reglamento que, repito, es bueno, pero sí necesitado de una nueva visión. Pero el reglamento, ¿para qué sirve? Porque, dices, ha habido muchos avances en participación, habrá habido avances en herramientas, pero bajo mi punto de vista ha habido retrocesos en la participación. Cada vez participa menos gente, participa la misma gente y no se participa activamente. Hubo un día, hace ya tiempo, un conato de presupuestos participativos, que se habló mucho y nada, desapareció, pero sí que es verdad que hay una gente que participa en actividades culturales, en la organización de fiestas, Semanas Santas y cosas así, pero la participación, esto no sé si el reglamento lo contemplaba, lo contempla o para qué vale. Pues hay algunos instrumentos que nosotros seguimos incluyendo en esta nueva propuesta de reglamento que ya estaban en el año 2000, pero que, como bien dices, están nuevos, si no sé. Están totalmente inmaculados. Yo ahora puedo hablar a nuestros espectadores o a ti mismo de cuestiones como la consulta popular y la audiencia pública, que ahora les hemos dado la vuelta y les hemos facilitado en cuanto a que se puedan llevar a cabo, pero evidentemente ya estaban previstos y la cuestión es que no los conocemos. Si no les conocemos, claro, es porque no hay una voluntad o no la ha habido hasta ahora de que eso se materialice. Entiendo el concepto audiencia pública, pero ¿qué es? ¿Qué herramienta sería la audiencia pública? Pues, de cara, por ejemplo, por poner un ejemplo muy concreto, Pues vamos a ver, una audiencia pública podríamos considerar que es un espacio o debe ser un espacio de encuentro, por un lado, entre los representantes que tenemos los ciudadanos en la administración local, en este caso el propio Ayuntamiento de Burgos, y los vecinos y vecinas. En ese espacio, en ese encuentro, constituido como un debate abierto, pues sobre un tema determinado que se puede ver afectado un distrito, un barrio o la ciudad entera, en un régimen de igualdad, de igual a igual, pues tanto representantes de los grupos políticos y del propio ayuntamiento como los vecinos y vecinas pueden hablar, pueden dialogar, es un espacio de diálogo y que también serviría para canalizar distintas propuestas desde los ciudadanos hacia lo que sería el equipo de gobierno o la administración local en ese momento. Es un poco esto que vemos a veces en las películas americanas, en las que sale el alcalde en un hall y todos los vecinos van opinando sobre cosas. Pues en cierto modo sería así, lo que pasa que no habría que ir a una película americana. Si cogemos la ciudad de Valladolid, lo que aquí nos parece casi de ciencia ficción y que, repito, está ya regulado desde el año 2000 en el reglamento actual de participación ciudadana, allí es un mecanismo de participación que habitualmente se está llevando a cabo. Y bueno, pues nosotros en este reglamento lo que hemos hecho pues es facilitar todos aquellos requisitos a la hora de convocar una audiencia que se pueden establecer y que ya estaban previstos, repito, pero lo hemos dado una vuelta para hacerlo más accesible a cualquier ciudadano, a cualquier entidad, al Consejo Social de la ciudad. Es una de las herramientas, uno de los elementos que incluís en un reglamento que... ¿Cuál sería la palabra o el elemento que define este reglamento, este borrador o propuesta de reglamento que presentáis? Si tuviera que definir el reglamento con una única palabra. O una frase. Bueno, diría que el reglamento no es el fin, es el camino. Es el instrumento que tiene que servir, como comentábamos antes, para una participación real. Es decir, el reglamento es algo que va a estar ahí, que vamos a intentar por todos los medios que la ciudadanía conozca,
porque de nada nos sirve tener un reglamento si luego no se explica a los ciudadanos cuáles son sus derechos en materia de participación y qué instrumentos van a tener para poder desarrollarlos, pero entendemos que el reglamento pues, tiene que ser algo que quien esté al frente, en este caso de la administración local, del ayuntamiento, tiene que utilizar para posibilitar esa participación ciudadana. Creemos que la participación es mucho más que ir a inaugurar una obra o ir a visitar un barrio puntualmente, sino que hay que establecer unos cauces y sobre todo esos cauces hay que creer en ellos y hay que contarlos debidamente a los vecinos. Claro, porque hace unos meses estaba aquí su compañera Marimar Arnáez trayéndonos los resultados, creo que era del segundo trimestre de la comisión de quejas, sugerencias, y leíamos algunas de las respuestas y decíamos casi cerramos la comisión, no pasa nada, porque pues que alguien se queje y la respuesta de un ayuntamiento sea ya lo estudiaremos, ya lo estudiaremos, ya lo estudiaremos, eso es. Pues hasta luego. Es que la cuestión de la participación, vamos, nosotros como Grupo Municipal Socialista es algo que creo que demostramos día a día que creemos en ella. De hecho, no esperamos nunca a los periodos electorales para estar en contacto con nuestros vecinos, sino que periódicamente, o por no decir asiduamente, prácticamente todas las semanas, tenemos encuentros abiertos, que podría ser una audiencia pública, pero en su momento, en el caso de que gobernáramos, lo hemos venido realizando y entonces no entendemos que, por ejemplo, como comentaba Mar, mi compañera en esa comisión, cuando un ciudadano acude a una administración planteando una cuestión, una queja, una sugerencia, pues reciba como respuesta que estamos trabajando en ello o que se da traslado a la comisión competente. Creemos que la información debe ser de calidad, debe ser una información clara, debe ser una información transparente, debe ser una información que sea accesible al ciudadano y que no sirva simplemente para darle largas en ese sentido, como lamentablemente está sucediendo muchas veces en esa comisión. Entiendo que el reglamento es un documento que afecta a la totalidad del ayuntamiento, porque la participación no se... Bueno, hay una concejalía de participación, pero entiendo que la participación no se ejecuta desde una concejalía, sino desde cada una de las áreas, ¿no? Transversal, efectivamente. ¿Ahí se habilita o se plantean fórmulas para que esto sea real? Porque uno de los problemas de la participación es que al principio la gente empieza con muchas ganas de participar, sobre todo cuando se saca un reglamento nuevo, una iniciativa nueva, todo el mundo, ¡ay, qué bien, qué bonito! Pero cuando uno se da dos veces contra una pared porque es que no sé qué área no hay personal, es que no sé qué área no tiene, ahí desaparece. Yo no sé si se articula alguna manera para que esto sea efectivo, para que esa participación, bueno, esos derechos que se le dan a un ciudadano... Hemos previsto una serie de concreciones, por así decirlo, de cada uno de esos derechos, participación, iniciativa y demás, que se pueden ver en los diferentes artículos y que son ejemplos reales de cómo los ciudadanos, por ejemplo, y las asociaciones van a poder participar en la toma real de esas decisiones del día a día, desde proponer puntos concretos que se van a llevar a cabo en el orden del día del Pleno, que es donde realmente se toman las grandes decisiones a nivel local. Bueno, hasta, no sé yo si es la Junta de Gobierno. Debería ser sobre todo en grandes temas, ¿no? El Pleno, el órgano donde se decida, y entonces, bueno, nosotros hemos previsto una serie de mecanismos que lo que hacen es facilitar, por ejemplo, lo que te comentaba, que un ciudadano, que una asociación pueda incluir determinados temas en lo que es el orden del día del Pleno. Se facilita también incluso la propia intervención de los ciudadanos o de las asociaciones en determinados puntos del orden del día del Pleno, se facilita el acceso a las comisiones, se facilita mucho a través de las nuevas tecnologías el acceder a la información, el acceder a lo que es el meollo, por así decirlo, de la vida municipal, de la toma de decisiones, y luego, como comentábamos al principio de la entrevista, el tema de las audiencias públicas, el tema de las consultas populares, son cosas que ya estaban previstas en el año 2000, pero que con esta actualización se hacen mucho más factibles y más fáciles para que realmente los ciudadanos puedan participar en esa toma de decisiones de nuestra ciudad. De las propuestas, voy a algún ejemplo concreto porque creo que también hablar del reglamento de participación suena muy abstracto. Un poco denso, ¿no? A lo mejor, sí. Una de las propuestas es facilitar el acceso al Pleno. Sí. A los ciudadanos. Ahora mismo está la emisión online, que está como está, y que a veces cuando pues, se cuelga, cuando no se cuelga, y luego desde el punto de vista de la calidad deja mucho que desear, ¿no? Pero planteabais incluso en un momento concreto habilitar la sala multiusos, la sala de prensa del ayuntamiento, ¿no? Para que la gente vaya a verlo en vídeo allí, en este caso. Efectivamente. Sí, estamos hablando del derecho a la información, además de tener una serie de instrumentos que en el reglamento del año 2000 no se preveían, como por ejemplo el tema de las redes sociales, que ahora se impulsa, y el tema de la publicidad en la propia página web, pues también planteamos la posibilidad de que un ciudadano, una asociación, cualquier persona pueda seguir en directo el desarrollo de un pleno.
Todos sabemos que hay plenos que suscitan un mayor interés y entonces pues se prevé dentro del reglamento la posibilidad de que además de la zona aledaña, que siempre se queda pues pequeña, se pueda habilitar incluso la sala de prensa que tenemos en el ayuntamiento para poder hacer un seguimiento en directo de ese pleno, efectivamente. La zona aledaña, que no es que se quede pequeña, es incómoda. Es un pasillo. Es un pasillo en el que la gente sí. ve los culos de los que estamos grabando y dos columnas, porque eso no se ve sí, ni siquiera no es lo más cómodo. A los propios concejales, ¿no? Pero bueno, es una manera, lo que faltaría todavía es, claro, yo creo que viene precedido de todos los momentos en los que se habló de participación ciudadana y esto ha fracasado, ¿no? Y la desgana de la gente ha ido bajando, pero falta de momento incentivarle a la gente, que en algún momento la participación ciudadana sea real. El camino yo creo que se hace camino a andar, decía el poeta. Tenemos nosotros que dar un poco el primer paso como administración. Si nunca hacemos nada, si nunca se convoca una consulta popular, que está previsto que se pueda hacer para determinados temas, si nunca se da ese trámite de audiencia a los ciudadanos para saber realmente en ese foro qué opinan, no vamos a generar ningún tipo de interés. La gente acaba cayendo en la desgana y acaba diciendo pues la famosa frase de ¿para qué queremos a los políticos si al final todos son iguales, todos hacen lo mismo? Nosotros lo que queremos demostrar con esta propuesta de reglamento y sobre todo con una actitud es que la participación tenemos que creer en ella. Tenemos que creer en ella, tenemos que anteponer, en este caso, los intereses y los derechos de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad y de sus asociaciones para conseguir que realmente estemos hablando de algo que no se quede en un papel. Lo que te comentaba al principio, el reglamento no es nada más que un instrumento, pero tenemos que creer en ese instrumento y, por supuesto, hacer uso de él. Hay mucha gente que piensa que esto no es para él o para ella, porque hay que saber mucho, porque hay que estar muy preparado, porque es que yo de esas cosas no entiendo. Esto, bueno, en cierta medida uno puede pensar que es lógico, ¿no? Vamos a hablar de las obras de no sé qué. Uy, yo de obras no entiendo. Uy, yo de... Pero, sinceramente, el equipo de gobierno hay muchas cosas que tampoco entiende. Tampoco nos vengamos arriba, ¿no? Pero esto puede ser una barrera, ¿no? En algún momento. Yo entiendo que no. De hecho, una de las propuestas que nosotros incluimos en el reglamento es hacer campañas de información. Es decir, yo puedo venir aquí, charlamos 10 minutos, un cuarto de hora, 20 minutos de un reglamento, hacer una rueda de prensa y aprobarlo en una determinada comisión y en último caso en el pleno. Eso no sirve de nada si yo no hago una función didáctica con los ciudadanos, si yo no les explico realmente que esto está en funcionamiento, si yo no hago una campaña que muchas veces nosotros la vamos a destinar, o eso planteamos, a lo que sería la gente más joven, los niños, los jóvenes. Hay que desarrollar esos valores de participación. Yo no puedo participar en una audiencia pública si no tengo ya no digo el conocimiento que plantea Su, sino simplemente la conciencia de que eso es un derecho, de que yo puedo participar en la toma de decisiones de mi ciudad y a lo mejor en la primera audiencia pública a la que asisto, pues no digo nada, pero a la siguiente sí que participo, o veo que dándome a mí la posibilidad de hablar o de participar en la vida de mis instituciones, pues me obligo o me entra el gusanillo para seguir los informativos, leerme la prensa. Yo creo que a la gente hay que darle algo. Si no le damos nada, si simplemente nos limitamos a hacer campaña o a ir a los barrios o a tener en consideración a la gente, las asociaciones, cuando llega el momento de depositar una papeleta en la urna, pues es muy difícil hablar de participación, efectivamente. Tenéis vosotros la experiencia de un pleno, un barrio, ¿no? Es algo que nosotros venimos haciendo, que no hemos esperado a hacer en campaña, que nosotros ahora ya no lo llamamos un pleno, un barrio, sino hemos cambiado la dinámica y lo hemos, digamos, adaptado a otros momentos y a otras circunstancias. Es tu barrio en el ayuntamiento, como lo denominamos ahora, pero en última instancia lo que queremos con ello es fomentar la participación ciudadana. En el momento que nosotros estamos con los vecinos en unas pequeñas encuentros, no lo podemos llamar audiencia, pero sí un encuentro abierto con esos vecinos y estamos trasladando esas propuestas al ayuntamiento, a sus comisiones, estamos fomentando esa participación. Pero vosotros veis que a esos encuentros realmente acude no mucha gente. Yo he estado en alguno de esos encuentros depende, y es muy petit comité, que tampoco es malo para que alguien se suelte, porque parece que hablar con mucha gente. Eso sucede pues como en cualquier ámbito de la vida, siempre hay lugares donde por una problemática determinada ese encuentro despierta un mayor interés y otros donde pues a lo mejor no hay esa tradición o esa cultura a nivel de participación. Pero si yo sigo trabajando en esa línea, si yo sigo sembrando, si sigo hoy hay fomentando, 2, mañana habrá 4, pues posiblemente creemos que eso es así. Y en cualquier caso, el reglamento, como te comentaba, pretende eso. Y pretende además crear incluso nuevos instrumentos que ahora mismo no existen, que no estaban ni siquiera en el reglamento del año 2000. Por ejemplo, dar cabida a las opiniones de los más pequeños. Planteamos también la creación de un consejo de niños y niñas. Pero sí que hubo, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero yo recuerdo que en legislaturas pasadas sí hubo
como un consejo infantil o como algo así, en el que se reunían en el pleno y estas cosas. Sí, pero nosotros pretendemos ir más allá. Nosotros pretendemos crear un consejo más estable. Tendrá en su momento, si es que este reglamento, esperamos que sí, salga adelante, una regulación específica mediante un reglamento, y lo que va a pretender precisamente es fomentar esa participación ya desde los más pequeños, tener sus ideas, sus propuestas en consideración, explicarles cómo actúa la administración a nivel local y cómo otras administraciones también desarrollan actividades en la ciudad de Burgos. ¿En qué se va a diferenciar el Consejo de Niños de la Junta de Gobierno? Porque a veces escucho algunas cosas en Junta de Gobierno. Pues bueno, a veces nos costará diferenciarlo, pero yo creo que el contexto va a ser distinto o debería ser distinto. Y bueno, pues es uno de los Hemos tenido juntas de gobierno aquí en la que los concejales han estado pensando cómo llamar a ciudadanos y cómo poner... Sí, juntas de gobierno, plenos, de todo. Hay una cosa que me llama mucho la atención del reglamento, del proyecto que presentáis de reglamento, y es que lo que os habían pedido era alegaciones. Bueno, nosotros, efectivamente, te comentaba al principio que la voluntad de modificar este reglamento de participación ciudadana del año 2000 parte del Grupo Municipal Socialista, y esa modificación entendíamos que tenía que suponer un avance en materia de participación, tenía que ir más allá. Si cuando se ha llevado a la Comisión de Participación Ciudadana esa voluntad de modificar el reglamento, nos encontramos con un borrador que nos trae el equipo de gobierno que simplemente consiste en cortar y pegar la regulación que tenemos de los distritos y del Consejo Social y añadirlo al reglamento que ya tenemos de 2000, pues entendemos que no se está avanzando en materia de participación. Creíamos que había que ir más allá y por eso nosotros no nos hemos limitado a hacer alegaciones a ese borrador de reglamento del equipo de gobierno, que te digo, es un corta y pega, y tampoco nos hemos limitado a leer lo que han hecho otros grupos municipales, cosa que sí que ha hecho algún otro grupo municipal con nuestro reglamento y ha introducido como aportaciones suyas cosas que hemos previsto nosotros en nuestra propuesta de reglamento. Es algo mucho más global. En cualquier caso eso es positivo, ¿no? Es decir, ahora que estamos tan de plagios, por lo menos eso es positivo nos porque, aseguramos de que lo han leído. No, y si alguien lo incluye, quiere decir que por ahí ya tienes el apoyo, ¿no? Pues sí, también vamos a mirar el lado positivo y vamos a ver que la idea no es mala, que la propuesta puede calar cuando vemos que otros la han leído, les ha gustado y bueno, pues también van en la misma línea que nosotros. ¿Tenéis algún tipo de... habéis tomado el pulso al resto de los grupos, más allá de saber que os han copiado o no? Nosotros, cuando propusimos esta modificación o esta necesidad de modificar el reglamento de participación ciudadana y cuando finalmente se ha tenido en cuenta tal proposición del Pleno por parte de la Comisión, lo que hemos hecho ha sido ponernos a trabajar a nivel de nuestro grupo municipal. Consideramos que el reglamento de 2000, como te decía, aunque es bueno, se quedaba corto en ciertas materias, había que ir más allá, había que tratar más el tema de redes, había que, en cierto modo, fijarnos lo que se hace en otras ciudades y adaptarlo a nuestra ciudad, y por eso pues nosotros, vamos, no hemos tomado el pulso a nadie y lo que hemos hecho ha sido ponernos a trabajar considerando que esta era una buena alternativa y esperamos que así sea valorada por el resto de grupos en su momento. Sea este texto, sea otro completamente distinto, sea el que presenta el equipo de gobierno, ¿cuándo podríamos entender que esto se puede aprobar? Hombre, pues nos gustaría que fuera lo antes posible. Nosotros ahora hemos tenido ese trámite que comentábamos a nivel de comisión para hacer unas aportaciones, nosotros hemos aportado el reglamento entero. Y bueno, pues esto tiene que pasar por la propia comisión, hay que tener en cuenta también la opinión de otros grupos, las aportaciones que puedan realizar y bueno, pues va a depender también una vez más del impulso que se quiera dar desde el propio concejal de Participación Ciudadana y lo en serio que nos tomemos este tema para darle el impulso que creemos nosotros se merece y tener cuanto antes, ojalá que antes de finales de este año, un nuevo reglamento de participación ciudadana. Teniéndolo, vamos a ponernos que lo tenemos el 1 de enero. ¿A partir de qué momento los ciudadanos van a ver que existe o vamos a poder participar, vamos a decirlo así? A nosotros nos encantaría que se estuviera participando ya. Porque me imagino que habrá un plazo de adaptación. Es que el plazo de adaptación tiene que ser que en cuanto se apruebe este reglamento, al día siguiente, se desarrollen este tipo de campañas de información. Te comentaba antes, audiencias públicas hemos podido tener desde el año 2000, pero no hemos tenido ninguna. El hecho de que tú me preguntes en la entrevista qué es una audiencia pública demuestra que, por desgracia, a pesar de que hace 18 años que se prevé este instrumento, no hayamos podido participar en ninguna. Entendemos que esto es una cuestión de tomarlo en serio. En el momento que este reglamento se apruebe, quien esté al frente del equipo de gobierno, si es el Grupo Socialista, yo garantizo a los ciudadanos que realmente lo vamos a poner en práctica, o sea, que tenemos muchos modelos para
para seguir y para ver cómo vamos a poder desarrollar estos mecanismos. Yo que será si gobernáis en mayoría. Sí gobernamos, por supuesto. Haciendo, eso es lo que esperamos y deseamos. Haciendo cuentas, si el reglamento anterior es del año 2000, hubo 3 años en los que el PSOE gobernó y no se puso en práctica tampoco. Lo que pasa que volvemos a circunstancias pasadas. Por eso hablo de la mayoría. Muchas veces los equipos de gobierno no han tenido la facilidad que está teniendo el actual con la actuación que están teniendo otros grupos de la oposición. Lamentablemente en aquel momento no tuvimos una oposición que esté actuando como está actuando en este momento el Grupo Socialista, no fue una oposición responsable y hizo que muchas de las propuestas que en aquel momento se podían haber llevado a cabo pues no se pudieran desarrollar. Nosotros esperamos que en el equipo de gobierno esto se pueda desarrollar y no obstante, si previamente a esa celebración de elecciones este reglamento sale adelante, pues entendemos que tiene que ser una cuestión de voluntad, que inmediatamente se publicite, se explique a los ciudadanos a través de esas campañas y se pueda poner en práctica. En el momento que se cumplan los requisitos que están previstos en el reglamento y que ya digo, se han suavizado en muchos casos respecto de lo que había anteriormente para hacer más accesibles todos estos instrumentos, es una cuestión de ponerlo en práctica, es una cuestión de voluntad siempre. Pues vamos a estar pendientes, ellos y yo, porque la audiencia de este programa es muy participativa. Como debe ser. Vamos a estar muy pendientes. Blanca Carpintero, gracias por a vosotros. este ratito, pausa y continuamos en Repaso Burgos.